Buenos días traders, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal David B TDX. Hoy quiero hacer un videito diferente. Hoy voy a hacer un video explicando estas franjas verdes. Estas franjas se llaman franjas de liquidez. Es un video corto donde les quiero explicar un poco en pequeños videos, irles explicando un poco sobre mi operativo. Estas franjas yo las marco acá. No se preocupen, esto se ve muy maluco, esto se ve horrible, todo esto así. No se preocupen, yo no opero en 60 minutos, ustedes no van a operar en 60 minutos. Que se vea saturado el gráfico de 60 minutos a ustedes no tiene por qué preocuparles. Pero es cierto, se ve saturado. Entonces, los puntos de liquidez en 60 minutos, las franjas de liquidez en 60 minutos, yo las marco en NinjaTrader con esta aplicación de región Highlight Y. Básicamente lo que hace es una franja así, de esta forma. Yo la pongo verde, pero puede ser de cualquier color. ¿Qué buscamos en estas zonas? Con esta franja, identificar zonas que podamos determinar que fueron de cambio de tendencia, de que el precio reaccionó, que hubo en esa zona una reacción de alguna manera en 60 minutos. Entonces, si nosotros nos vamos más o menos caminando en las diferentes franjas, nos damos cuenta que acá el precio, esperen, yo lo pongo más grande para que lo vean bien y nos vamos caminando todas las zonas. Nosotros vemos que acá en esta zona, el precio fue deteniéndose. Vemos como, por ejemplo, aquí el precio se detuvo, aquí el precio se detuvo, aquí el precio se detuvo y cambió hacia arriba. Pero también nos damos cuenta que aquí arriba el precio se detuvo, nos damos cuenta que aquí hubo una zona de rechazo, nos damos cuenta que aquí el precio se detuvo, nos damos cuenta que aquí el precio mostró una lateralidad grande y cuando rompió seguramente rompió por una noticia. Aquí el precio también mostró algo y ese tipo de comportamientos, muchachos, es lo que vamos despacio a lo largo de nuestra operativa viendo. Vemos una zona que enreda el precio y después vemos un desplazamiento rápido hacia otra zona y vemos que ahí se queda, que utiliza esta zona como soporte y se queda. Después nos vamos yendo en el precio y ¿por qué el tamaño de la franja? Entonces ya encontramos, por ejemplo, que aquí lo rechazó, y que acá encontramos una zona que nos dio un patrón de continuidad. Esta vela de acá es un patrón de continuidad. En muchas partes lo conocen como un order block decisional. Yo básicamente lo tomo como una forma de un mat hold, donde lo que hace es liquidar posiciones de scalpers, pero que continúa la tendencia. Entonces tengo este soporte aquí y estas franjas, esta zona de resistencia aquí. Es importante saber que esto no es una camisa de fuerza, esto no es un punto como tal, estos son zonas y es normal que esas zonas sean distintas entre nosotros, no pasa nada. Simplemente reconocer puntos lo mejor que se pueda con el fin de encontrar en qué zonas el precio puede hacer un comportamiento distinto y encontrar esas zonas significativas que hacen que el precio cambie su comportamiento. Entonces, ¿cómo no decir que acá estamos en una zona de liquidez? Si vemos que el precio claramente iba en una tendencia alcista muy marcada y de un momento a otro se detuvo.
Y entonces ahí viene otro concepto muy importante que les voy a aclarar al final de este video para que tengamos más claro qué son las zonas de soportes y resistencias y zonas de liquidez. Entonces, si nos vamos más adelante en la gráfica, vamos a encontrar esos puntos que yo les digo que hacen que el precio, una tendencia que iba alcista, bajista, acá, si ven cómo, perdón, si ven cómo el precio golpea esas zonas dejando unas marcas importantes a lo largo de la gráfica. La estrategia más usada por nuestra academia, que es la estrategia TDX, necesita que estas zonas de liquidez sean muy reconocidas, porque claramente vemos que cuando hacemos cruces entre zonas de liquidez, estos 60 puntos se dieron de manera rápida, estos 83 puntos se dieron de manera rápida, pero cuando estamos dentro de la zona, vemos como el precio de aquí a acá solo nos hizo 48 puntos y aquí era una o dos velas de 60 minutos y acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas de 60 minutos. También es de notar que definitivamente las zonas horarias donde operamos también es importante, pero no siempre quiere decir que los movimientos solo se pueden dar en Nueva York. Yo estoy viendo una zona acá en el cierre del jueves y la apertura o sea, cierre del mercado el jueves, se volvió a abrir jueves en la tarde hasta la 1 de la mañana de 274 puntos. Entonces, si bien Nueva York es la zona normalmente más volátil, y de hecho lo vemos en este tipo de comportamientos, donde todo lo que había ganado en la madrugada, pues Nueva York, desde la apertura a las 9:30 de la mañana se lo comió. Entonces, esas zonas, muchachos, son zonas que nos dan muchas oportunidades. Por eso hay que saberlas diferenciar. Por eso hay que saber que una zona de liquidez nos muestra claramente un patrón de cambio del precio, donde encontramos que en esas zonas, de manera fractal, y ojo con este concepto de fractal, el precio vuelve a detenerse de manera repetida. Entonces, les voy a mostrar aquí en esta zona el concepto de fractalidad. El concepto de fractalidad se puede encontrar en muchas partes mm, de diferentes aplicaciones o de diferentes campos. Mm, En el caso particular de la fractalidad de mercados, analicemos el precio como si fuera un río. La fractalidad habla de que un río no se mueve en línea recta, un río es serpenteante, zigzagueante. La fractalidad me dice que la fuerza del agua va a hacer que repetidamente el flujo del río cambie más o menos en el mismo punto. Entonces, si nosotros visualizamos esta gráfica de 60 minutos como un río, entonces el río no va así, ¿cierto? El río lo que hace es empezar a ver un patrón, a armar un patrón serpenteante y siempre más o menos en esos mismos niveles va a cambiar. Entonces uno podría unir más o menos estos extremos del río diciendo que el río va a tener este comportamiento serpenteante. Va a venir
acá va a voltear, la fuerza del agua la va a hacer voltear, la fuerza del agua la va a hacer voltear, la fuerza del agua la va a hacer voltear y la fuerza del agua la va a hacer voltear. Y más o menos vamos a encontrar este tipo de patrón serpenteante. Ese patrón serpenteante es a lo que normalmente la gente reconoce como fractalidad. Que muchos traders lo dicen a diestra y siniestra, la fractalidad es eso, es esa posibilidad del mercado de ser repetitivo. Entonces, esa fractalidad se muestra en estas líneas. Entonces, aquí el precio se devolvió. Pasó un día, pasaron 2 días. Acordémonos que cada línea de estas vertical son días. Entonces acá pasó un día, abril 18, abril 19, abril 21, abril 23, abril 24 y justo en la misma zona paró 2 veces. De manera casi mágica, por decirlo de alguna manera. Lo que hizo parar esto acá, sea lo que sea, lo hizo parar acá. Eso hace que esa zona sea una zona importante del precio. Lo que hizo que el precio parara acá, que acá no tuviera la fuerza suficiente para pasar, hizo que acá tampoco tuviera la fuerza suficiente para pasar y que cuando pasó acá haya sido o por una noticia o por algo demasiado significativo que lo hizo romper después de un patrón en 60 minutos de continuidad o un order block decisional. Lo que hizo que el precio en esta zona se enredara, también hizo que se enredara acá. Y ese tipo de condiciones son lo que me permite a mí analizar el mercado y las zonas de liquidez del mercado. Todas las zonas de liquidez son propensas a romperse. De hecho, eso es lo que busca el mercado, romper esas zonas de liquidez. ¿Por qué? Cuando estamos en esta zona, todo el mundo se siente cómodo comprando y vendiendo. ¿Por qué el precio aquí cambió? Aquí la gente se sentía cómoda comprando, 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 le subían el precio y seguía comprando, le seguían el precio, pero llegó aquí y dijo, ya no quiero comprar más. A estos niveles de precio no quiero comprar más, lo que quiero es vender. Y empezaron a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Y llegaron acá y dijeron, no, pero ya está barato, volvamos a comprar. Y se volvieron a ir para acá. No, pero ya está caro, volvamos a vender. Pero pasó algo en el mercado, en el entorno del mercado, que le cambió el valor, ojo, no el precio, la percepción del valor al Nasdaq. Entonces ya esto no parecía barato, ya decía, no, el Nasdaq vale menos y ahí rompió. Y cuando esa percepción de valor cambia, me la refleja el precio. Y ahí es donde vienen los rompimientos y claramente acá tuvo que haber pasado algo porque la percepción de valor cambió. Entonces, lo que aquí se percibió como barato para volver a comprar y subir, ya tuvo que bajar hasta estos niveles para volverse a percibir barato. Y ahí es donde hay que estar muy pendiente de las noticias, hay que estar pendiente de la macroeconomía, de qué pasa con las tasas de interés, de qué pasa con las ganancias de las empresas. Pero resulta que volvemos otra vez al tema de fractalidad. Entonces, acá esta zona ya percibió esto como un buen precio para volver a comprar. Aquí otra vez la fractalidad, la zona, una zona de interés, un patrón, otra vez un patrón de continuidad me arroja otra zona de rechazo, otro patrón de continuidad en la misma parte que se había dado días atrás, otra vez un rechazo en esta zona, entonces aquí ya se percibía muy caro. Y entonces empezaron a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Y aquí ya se percibía muy barato. Y volvieron a comprar. Bajó y otra vez se percibía muy barato. Y ahí, en ese cambio de percepciones de precio y valor, es donde se generan los imbalances, es donde se generan los rompimientos y es donde los traders de día tenemos oportunidades. En esos cambios de percepción, donde nosotros no generamos la ola, nosotros no somos la fuerza del río, porque no tenemos la capacidad de hacer estos cambios en la estructura, pero sí somos el pececito que se monta en esta olita para ir al viaje. Entonces, bueno, ahí me perdonarán mi pez, pero
Ese es el concepto de liquidez de fractalidad que les quería decir al final de este video. La fractalidad del mercado me habla de la probabilidad de que lo que pasó antes se repita. Y la liquidez, a diferencia de lo que la gente piensa, es que no, acá hay mucha liquidez, entonces como hay mucha liquidez, este precio se movió rápido. Al revés, el precio va rápido buscando liquidez hasta llegar a, a un lugar donde la gente se sienta cómoda vendiendo y comprando. En ese lugar donde hay intercambio de, de productos, de bienes, en este caso el futuro del Nasdaq, en esa zona es donde hay liquidez. La liquidez no está en estas zonas de movimiento rápido. La liquidez está en esta zona enredada, la liquidez está en esta zona enredada, la liquidez está en estas zonas enredadas. Ahí es donde está la liquidez. Por eso estas franjas se llaman franjas de liquidez, porque son zonas donde hay un alto intercambio de bienes. En este caso, futuros del Nasdaq, pero aplica para todo. Esta misma gráfica podía ser la gráfica de compra y venta de vehículos, donde yo soy capaz, si yo tengo un Toyota Corolla y me ofrecen $18,200 por él, eso es un preciosazo, yo lo vendo, pero a medida que voy vendiendo y deja de haber interés en él, a mí me dejan de comprar. Cuando me dejan de comprar, pues yo tengo que bajar el precio. Entonces ya mi Toyota Corolla valdrá 18,150, valdrá 18,080, valdrá 18,050, valdrá hasta que llegue un momento que diga, hey, este Toyota Corolla a 17,900 sí es muy barato. No, ¿sabe qué cuántos tiene? Yo a ese precio sí le compro bastantes. Entonces, cuando usted ve que la demanda aumenta de ese producto a ese precio, entonces usted dice, no, pues es que hermano, si ya hay tanto antojado, ya vale 18,000, ya vale 18,050 y vuelve a subir hasta que llega a 18,000. Pero ya aquí dice, no, es que 18,000 otra vez está carito. Entonces usted empieza a bajar el precio. Básicamente por oferta y demanda y otros muchos elementos que mueven el precio, como son noticias macroeconómicas, tasas de interés, ganancias de las empresas, proyecciones macroeconómicas de ganancias o no, políticas contractivas o políticas expansivas dentro de un país. Pero esos imbalances generados por el cambio de valor, el concepto de valor, no de precio, ojo, esta gráfica no es una gráfica de valor, esta es una gráfica de precio. Esto me dice cuál es el precio. El valor es lo que el mercado percibe que cuesta un bien. Ese cambio entre el precio y el valor, esos imbalances es los que el mercado busca, el precio busca llegar a lo que la gente está dispuesto a pagar porque busca negociar. Entonces, muchachos, 18 minuticos el video. Aquí les voy a dejar un videito donde explico más o menos algunas estructuras y voy a seguir subiendo estos videos. Espero que sean muy educativos, muy sencillos y que el concepto de liquidez, fractalidad, zonas de oferta y demanda les quede muy claro. Que tengan muy buen día, traders.